¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido a otro episodio del ciclo de charlas del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la segunda circunscripción. En la jornada de hoy estaremos conversando con Cintia Barenboim, quien es arquitecta, doctora, miembro docente de la Universidad Nacional de Rosario, de la UAI y también del CONICET. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bueno, ante todo, muchas gracias por tu tiempo para conversar con temas propios e inherentes a lo que tiene que ver con la planificación, con el urbanismo y cuestiones vinculadas, digamos, a lo inmobiliario también. Cintia, bueno, ante todo una consulta, digamos, inicial en términos de planificación urbana, como decíamos en la introducción. ¿Cómo es el modelo de ciudad post-pandemia? Es decir, ¿no? ¿Cómo ves los cambios que se han desarrollado a raíz de la pandemia, tanto sea en propiedad horizontal, en edificios, como así también en lo que tiene que ver con la vivienda como casa-habitación tradicional como la conocemos? Bien, bueno, la pandemia, todos sabemos que es el impacto más importante a nivel económico, social, político, ambiental y sobre todo físico, y de hecho que ha impactado tanto en el mercado como en la construcción, ¿sí? Y dentro de este modelo de ciudad post-pandemia se cuestionan muchas cuestiones que tienen que ver con cuál es la densidad óptima, cuáles son qué tipo de desarrollos se tienen que hacer, qué usos aparecen, cuáles desaparecen, qué tipo de movilidad es la más óptima. Y en ese sentido, se está trabajando en la idea de ciudades con una menor urbanización o de ciudades descentralizadas. Digamos que esa sería la clave para el crecimiento urbano saludable. También se está hablando que estas ciudades, o sea, se identificó en la pandemia que las ciudades mejor posicionadas eran las que tenían un modelo policéntrico o multinodal, ¿sí? Donde hay varios centros con sus propias jerarquías, ¿sí? Y en este sentido se habla de la proximidad en los usos de suelo, que deberían estar, digamos, en cada barrio, ¿sí? Que cada barrio dote de alguna manera con todas las necesidades, digamos, en cuanto a servicios, en cuanto a equipamientos, en cuanto a actividades, sí. Es un poco la idea de Moreno, que era la idea de la ciudad de 15 minutos, que hablaba de un modelo de ciudad descentralizado, policéntrico, multiservicio, en donde los ciudadanos hacían todas sus tareas dentro de estos 15 minutos y se trasladaban mayoritariamente con medios digamos, activos, se llama así, que sería a pie, caminando, en bicicleta y demás. O sea, hay una idea de una disminución de los desplazamientos hacia una vivienda digna, hacia un trabajo físico digital de proximidad, una mixtura de usos y equipamientos en cada uno de los barrios, ¿sí? Sí, eso puntualmente, Cintia, ¿dónde lo podés ver desarrollado actualmente en Rosario, digamos? ¿Hay en alguna zona donde vos lo podés ejemplificar que actualmente se esté desarrollando o que tenga el potencial para desarrollar este modelo? Mira, Rosario es bastante descentralizada porque Rosario ya desde el año 96 generó el programa de descentralización municipal, donde están los 6 distritos, pero además, y bueno, cada uno de estos seis distritos tienen, además de estas incumbencias administrativas, generan nuevos centros en las zonas donde están, ¿sí? Pero además, no solamente está el área tradicional, que es Pellegrini, Oroño del Río, que es el centro, sino que fue generando nuevos centros como lo que es hoy Puerto Norte, que es un centro de oficinas y de centros de convenciones, hotelería y demás, sino que va generando otras centralidades en los distintos barrios. Pichincha se podría decir que es una centralidad que tiene su impronta turística, después todo lo que es Avenida Pellegrini, todo lo que es el Parque Hipólito Yrigoyen también va generando una centralidad, los corredores principales de la ciudad, Avenida Alberdi, Avenida San Martín, calle Mendoza, o sea, tiene varias centralidades, y digamos que los barrios más importantes, Alberdi tiene su centro, Echesortu tiene su centro, se van generando, digamos, como nuevas centralidades, ¿sí? Entonces en todos estos barrios se podría ir dando, y además que cambió también las actividades que se realizaban antiguamente. Hoy por hoy está más la idea de esto de los deliveries, del takeaway, por ejemplo, para todo lo que es gastronómico,
Hoy por hoy la gente trabaja más desde su casa, eso se sigue manteniendo, no se volvió al formato presencial 100%, sino que hay como un formato híbrido, y se da cuenta que quizás las oficinas o las empresas no requieren de tanto espacio físico, ¿sí? También aparecieron nuevas actividades como, por ejemplo, los depósitos de encomienda, como Mercado Libre u otros, que hay galpones, digamos, que hay en las distintas ciudades que han crecido y bueno, que necesitan sus espacios, la idea del autocine, la idea de mayor uso del espacio público, las actividades deportivas en los parques, los cumpleaños en los parques, o sea, hay un montón de actividades que se están dando, digamos, en el espacio libre. Bueno, de hecho Rosario es la ciudad con mayor superficie por habitante, son 12 metros cuadrados de espacios libres, espacios verdes del país, y fue la primera que propuso esta idea de los círculos de distanciamiento, que se tomó de unas ciudades de Estados Unidos. Bueno, el sistema de salud también es bastante descentralizado. En Rosario tenés todos los que son los centros de salud, que hay más de 50 centros, tenés además hospitales públicos, hospitales privados, que bueno, que esto, de hecho, cuando fue la pandemia, los momentos más fuertes, porque aún todavía no hemos salido, han trabajado, digamos, en forma conjunta, pero bueno, hay varias cuestiones, bueno, el equipamiento, como decía, en espacios verdes, hay prácticamente en todos los barrios, el sistema de salud, una centralidad comercial también lo hay, entonces digamos que se estaría yendo hacia ese modelo, ¿no? Ese modelo, Cintia, va un poco también en detrimento de lo que es el centro en términos, digamos, de actividad, de desarrollo, porque así como estas zonas alternativas de alguna manera van teniendo vida propia y la gente ya no tiene la necesidad de ir hacia el centro, ¿cuál es el futuro de alguna manera en términos de planificación y de urbanismo que va a tener el centro en la ciudad de Rosario? Bueno, el centro quedó muy degradado, de hecho, como hablábamos antes, Diego, todavía quedan, sobre todo a nivel comercial, ¿no? Todavía quedan una gran cantidad de locales desocupados, sobre todo de comercios, que no se pueden volver a refuncionalizar, y también han bajado muchísimo el precio de las propiedades en el centro, ¿sí? Y de hecho se han hecho algunas ordenanzas, se aprobaron en la ciudad, que tratan de poblarlo, de generar actividades con otro perfil, con un perfil de un público más joven, quizás de estudiantes, de personas que no necesiten una movilidad, que no necesiten automóvil, que puedan manejarse a nivel de bicicletas, monopatín, por lo cual haya una menor cantidad, digamos, de vehículos. Y se aprobó una ordenanza que dice que los balcones, primero que exige balcones, que de hecho no en todos los edificios había balcones, los exige, y además dice que tienen que ser de 1,50 m. De esta manera es como que le da un mayor protagonismo a lo que es el espacio público, ¿sí? De hecho, en la pandemia, los espacios al exterior tomaron mayor protagonismo, y se demandaron mayores superficies, y se han puesto más de moda lo que son las terrazas jardín, o vivir en las afueras de Rosario y demás. También se aprobó otra ordenanza que habla de la planta baja de los edificios, que las aumenta de 3 a 4 metros, y que a la vez plantea que en planta baja se utilice para comercios, ¿sí? Para generar actividad comercial en las plantas bajas, y también se está discutiendo el tema de las cocheras, porque se ha visto que no se ocupan totalmente, si bien había una ordenanza que hablaba de 4 cocheras, de una cochera cada 4 departamentos, y a la vez también hay otra ordenanza que decía de 50 cocheras para las playas de estacionamiento. Se han presentado varias excepciones en el Consejo que se van aprobando para una menor cantidad de cocheras, porque de hecho no se ocupan. Terminan usando esa cochera para un lugar de guardado, tipo depósito, o no se sabe de quiénes son las cocheras en esos lugares, y terminan abandonadas. Entonces, bueno, se está viendo que no son necesarias tantas cocheras en el área central. Y a la vez se está pensando en incorporar espacios verdes en el área central. De hecho, también se le saca la obligatoriedad
de generar cocheras a los edificios que sean sobre las peatonales, salvo que sea para alojamiento, hotelería, pero si no, no es necesario tenerlo. También se está trabajando en la idea de una mayor altura en algunos corredores. Es como que se está Perdón, Cintia, ese cambio de Sí. paradigma, digamos, que puede ser precisamente como el tema de la cochera, porque durante tanto tiempo fue, digamos, como la necesidad del espacio para estacionar, la necesidad de contar con garage para que los autos puedan guardar, tiene un poco que ver de la mano con lo que vos decís, digamos, ¿no? Otro público joven que ya no tiene la necesidad del auto. En términos de movilidad, ¿te imaginás un futuro del centro con la gente joven viviendo y con cada vez con menor presencia de autos? Y entiendo que va hacia ese lugar. Y de hecho o sea, todo este proceso que vivió el centro de degradación fue el más trágico o el que generó mayor deterioro de los últimos tiempos. De hecho, en los 70 era el boom de la construcción y fue una zona que se transformó cuantitativamente y era una zona con mucha vida. Hoy por hoy no está pasando eso. Y de hecho, Incluso también, con las galerías también, ¿no? Las galerías comerciales que en con los las galerías 70 en el también están 50. haciendo la noche de las galerías, están teniendo algunas iniciativas o intervenciones de arte en las galerías o actividades como para generar mayor vida. Y no es algo que solamente pasa en el centro, o sea, el centro es donde más se percibe, pero a mi entender es como que en Rosario en general es como que está produciendo una migración hacia las localidades del área metropolitana, ¿no? Con esta, ya se venía trabajando en los 90 o a fines del 2000, esta idea de la ciudad jardín, de vivir en lugares con verde, pero eran más lugares de fines de semana y quizás algunos barrios cerrados o country más en la periferia. Luego viene una idea, con este boom de la construcción del 2003 en adelante, de vivir más en áreas centrales, que de hecho cuando fue el boom de la construcción el centro también tuvo mucho protagonismo en este segundo ciclo, no en el de los 70, sino en el de ahora, el centro y todos los barrios aledaños, ¿no? Del centro, el primer anillo, segundo anillo. Y de hecho en el 2005 es donde se empieza a construir Puerto Norte. Y empieza esta idea de la Torre Jardín. ¿Qué es la Torre Jardín? Es el mismo concepto de los barrios cerrados, pero en un área centralizada, que es Puerto Norte, ¿no? Y la costa, que es tener una vivienda con grandes superficies, con amenities, con espacios comunes, con seguridad, pero en el centro. Luego de la pandemia, se vuelve otra vez a la idea de vivir en la periferia. Es como que hay primero una idea de expansión hacia la periferia, después una idea de volver, de una densificación vertical, de una resignificación del centro y las áreas contiguas, y ahora vuelve otra vez esa idea de vivir en la periferia. Esa vida de la periferia que hacías referencia, ¿puede ser un poco que esté limitada, por ejemplo, por el tema de los servicios más puntualmente? Digo, pensando en las comodidades que tiene y que ofrece la ciudad en términos urbanísticos de servicios. Ya hablamos de servicios básicos, como así también sustanciales como es Internet, que es útil para el trabajo y que es tan deficitario en la periferia. Sí, digamos que las infraestructuras y los servicios, las infraestructuras son todas las redes, agua potable, desagües, pavimentación, gas natural y demás, y los servicios son servicios que se ofrecen como lo que vos explicás, telefonía, internet, salud, seguridad u otros. Generalmente muchos de los loteos lo único que exigen es la pavimentación de la calle, los desagües locales y electricidad. Pero no hay agua potable, no hay gas natural, a veces no hay servicio de internet como vos explicabas, tampoco están cerca de equipamientos, no están cerca ni de escuelas, ni de centros de salud, ni de clubes, ni de otro tipo de equipamientos que son necesarios para la vida de una familia, por lo cual a veces no resulta lo más cómodo, ¿no? Vivir en la periferia. Pero dentro de esta periferia sí se ve un gran desarrollo, o el mayor desarrollo, en las localidades de Funes y Roldán, que antes eran localidades más de fin de semana, y hoy por hoy empiezan a ser de vivienda permanente. ¿Sí? Y si uno ve la fotografía aérea de estas localidades, ves que hay una continuidad de loteos, uno al lado de otro, que
tampoco sé si se van a llegar a completar, si realmente la demanda es tan alta. Pero no se ve en esa planificación de la ciudad otros usos u otras actividades, solamente se ve vivienda, y no se piensa en que esa población también necesita otra oferta. Por ejemplo, en Funes sí hay ofertas de escuelas primarias, pero no hay tanta oferta de escuelas secundarias, o quizás hay oferta en el tema de salud privado, pero no tanto en lo público, en Roldán menos todavía, como que falta, y no hay espacio público, no hay tantas plazas, no se está pensando en tantos espacios verdes, es como que va creciendo estos desarrollos privados, y de hecho, por ejemplo, esto ya viene empezando desde antes, de Fisherton, ¿no? Con San Eduardo, hasta el del Sol, que eso es anterior, ahora todo abajo cerca de Ludeña, todos los pasos del Jockey, y demás, todos esos loteos, y de hecho en Fisherton se está trabajando mucho con la figura de condominios. Hay varios tipos de condominios, está Foresta, están los condominios también de Palos Verdes, de Pilaí. ¿Ves ese futuro en términos de concepción habitacional como vivienda colectiva nueva, el modelo de condominio? Y a mí me parece más interesante, por lo menos dentro de la ciudad, densificarlo con una densificación controlada. Con este tipo de condominio me parece más interesante. No lo veo tanto para Funes y Roldán, que de hecho en Funes se están planteando algunos condominios también. Quizás. Pero sí para Rosario me parece que es muy interesante. Y de hecho hay algunos condominios en otros barrios, por ejemplo en el barrio de Refinería. Bueno, Fundar trabaja mucho con la idea de condominios y con la idea también de la sustentabilidad, que me parece que es muy interesante. Eso, charlando específicamente, ¿no? De lo que es el modelo de una ciudad sustentable, porque muchas veces se habla y hasta a veces pareciera que fuera utilizada como una estrategia de marketing o un argumento comercial. ¿Cuánto hay detrás, de alguna manera, en términos conceptual de la sustentabilidad y el cuidado, digamos, del medio ambiente llevado a la práctica con una construcción responsable o amigable con el medio ambiente? Y bueno, por ejemplo, en Puerto Norte no se hicieron los edificios pensando en la sustentabilidad. De hecho, las Torres Mauin decía que consumía más electricidad que todo San Lorenzo. Hoy por hoy nosotros contamos con una ordenanza de eficiencia energética que de alguna manera controla estas cuestiones. Y bueno, se piensa en algunas cuestiones que tienen más que ver con una ciudad sustentable, y primero hay que entender cuál es el concepto, ¿sí? Y el concepto tiene que ver con satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de generaciones futuras, ¿sí? Y las ciudades sustentables se basan no solamente en lo físico y en lo ambiental, sino que también tiene que ver con la cuestión de la economía y la sociedad, ¿sí? O sea, es la economía, la sociedad, el medio ambiente y los recursos naturales. Son todas las cuestiones, o sea, tiene que ver con condiciones económicas, ecológicas, sociales, políticas y edilicias, ¿no? Y físicas, que permitan, digamos, el funcionamiento de estas ciudades de una forma armónica en un largo plazo, y no en un momento inmediato. Y en ese sentido, en el mundo, no solamente en Argentina, sino en el mundo, empieza a haber distintas corrientes de ciudades sustentables. Por ejemplo, están las ecociudades, que tienen que ver con integrar la naturaleza, la cuestión bioregional en la ciudad, las energías renovables, el transporte público, conservación de los recursos naturales. Después en Europa se está trabajando sobre la ciudad de low carbon city, son bajos en carbono, ¿no? Que analizan principalmente las políticas de disminución de la huella de carbono. Después están las ciudades inteligentes, que son las ciudades digitales, las ciudades de la información, que introducen todas las cuestiones de alta tecnología. Bueno, en sí, bueno, hay varias, las ciudades resilientes, que generalmente, bueno, de hecho Rosario y otras por la pandemia se podría tomar que son ciudades resilientes a partir de una cuestión. Bueno, puede ser una inundación, bueno, Santa Fe con el tema de las inundaciones, un terremoto o una crisis como vino ahora, una crisis económica y en salud, y bueno, y empiezan a tratar, digamos, cuestiones
para combatir estas problemáticas y tener un concepto de resiliencia en cuanto a políticas e instituciones. Y en ese sentido Rosario tiene iniciativas de ciudades sustentables, primero con la descentralización municipal que se dio con los 6 centros de distritos, también porque tiene un presupuesto participativo, y la cuestión participativa también tiene que ver con la sustentabilidad. Tiene un programa de agricultura urbana, también propone lo que es la calle recreativa, que son 35 kilómetros de calle recreativa, propone un Las programa... bicisendas también, ¿no? Claro, ahí viene el plan de Rosario en bici, que tiene una propuesta de 120 kilómetros, que de hecho en la pandemia se extendió hasta 34, las bicisendas. También tiene un plan de basura cero. En nuestra ciudad nosotros dividimos en containers la basura, se clasifica y se recicla. Son todas pequeñas iniciativas, después toda la ordenanza del periurbano, que de alguna manera quiere regular todo el suelo, digamos, rural, digamos, de la periferia, y empieza a tener como zonas de reservas y demás. Son todas iniciativas que van hacia la sustentabilidad. Falta muchísimo, pero es una ciudad que lo va integrando de a poco a este concepto. Hacía referencia a lo que es el convenio urbanístico, bueno, que fue inicial en términos de urbanismo, como fue este Puerto Norte, donde, bueno, dentro, digamos, de esa proyección y dentro de los proyectos se encontraba Ciudad Rivera, este fórum, y ahora casualmente ha surgido un proyecto de una megatorre como posibilidad que está siendo tratado tanto por el Ejecutivo, que irá próximamente a planeamiento. ¿Cuál es tu mirada en términos urbanísticos de un modelo de estas características en ese espacio específico de la ciudad? Mira, el proyecto Puerto Norte dista de lo que se aprobó. O sea, fue un proyecto de un master plan que lo hizo Monusi, que fue un arquitecto que ganó por concurso en el Colegio de Arquitectos, y el cual, digamos, lo que se llevó a la práctica tuvo modificaciones. Dentro de esas modificaciones tienen que ver con las mayores alturas y mayor densificaciones. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de edificios tan desproporcionados. Si no, por ejemplo, un ejemplo, las Torres Dolphin de 130 metros de altura, que uno la ve desde por fuera de la ciudad, ¿no? Y que cuando estás arriba ya se pierde esa idea de lo que puede tener una propiedad en horizontal, porque ya ni siquiera ves el río, que es lo más lindo, sino que ya ves campo, ves Victoria cuando vos estás en los pisos superiores. No me parece que tenga que ver con el perfil de la ciudad. Sí tiene que ver con un perfil de una arquitectura internacional, porque Puerto Norte no es solo Puerto Norte, es un formato de grandes proyectos urbanos que se da en distintas ciudades del mundo, con una arquitectura internacional. Tenemos Puerto Madero en Buenos Aires, ahora Puerto Maravilla en Brasil, en Miami también. O sea, hay distintos tipos de espacios similares que se van repitiendo y que no tienen que ver con la fisonomía o con la historia del lugar, ¿no? Sino que tienen más que ver con una arquitectura internacional. No estoy de acuerdo con esas alturas tan desmedidas. No me parece que vayan con el perfil. Sí me parece interesante Puerto Norte, por ejemplo, esto de que en Ciudad Rivera se conservó toda la cáscara de lo que era la refinería, y se construyó manteniendo el patrimonio. Lo mismo con el hotel que se hizo sobre los silos, después que han dejado el 40% de espacio para espacios verdes. Si bien no se respetó el camino de Sirga, porque de hecho hay algunos desarrollos, como por ejemplo Forum, que tiene hasta departamentos en la barranca, que eso no me parece pertinente. Me parece que hay que dejar esa distancia del río, digamos, ese paseo ribereño para que se continúe. Me parece que es un enclave importantísimo en la ciudad porque conectó la costa central con la costa norte, pero por otro lado no me parece que sea interesante esos edificios tan altos. Tampoco me parece que han analizado que es un desarrollo para 30.000 habitantes y es lo mismo que pasa en los desarrollos en la periferia. En este caso, en el caso de Puerto Norte, solamente se hace oficinas, vivienda, sala de convenciones y algunos comercios en planta baja, pero no se ha digamos, planificado una escuela, no se ha planificado un hospital, no se ha pensado como una ciudad, y tiene una escala de una ciudad. O sea, son 30, ya cuando pasan los de 1.000 habitantes estás hablando de una ciudad. Entonces, eso también genera que esos 30.000 habitantes se desplacen,
genera problemas de tráfico. De hecho, es un barrio que tampoco tiene buena conectividad, porque bueno, la gente que vive ahí no utiliza el transporte público, tiene su movilidad propia, pero sí las personas que trabajan ahí. Entonces, bueno, hay que pensar en estas cuestiones, ¿no? Igual todavía no está terminado, está prácticamente el 50%, faltan las unidades de gestión 3 y 7, que son las de la DIF del Estado Nacional, que sería interesante que se plantee otro tipo de arquitectura, como por ejemplo, entiendo que la tierra es muy cara en ese sector y que no se puede pensar quizás para algunas personas, para sectores más pobres, pero sí aunque sea para clase media, con capacidad de financiamiento, quizás se podría hacer un desarrollo urbanístico de Procrear, quizás se podría generar un área de salud que está muy cerca del ECA, está muy cerca de todas las universidades del área de salud, de odontología, biotecnología, medicina y demás, generar otro polo, digamos, de salud ahí, pensar en escuelas, aunque sean privadas, pero pensar en otro tipo de cuestiones, algún club, algún centro deportivo, dotarlo como una ciudad, ¿no? Todo lo que necesita una ciudad, que no lo tiene, no lo tiene. Y poder articular de alguna manera las políticas públicas y privadas para que eso pueda darse, y también entiendo lo mismo por lo de la periferia, ¿no? Donde el transporte empieza a jugar un rol fundamental en términos de desplazamientos. Bueno, si bien hemos visto el tema del tren, el regreso que ha tenido, al menos en esta primera etapa, tanto lo que es Roldán, Funes, de Cañada de Gómez, ¿crees que también de alguna manera el tema del transporte no solamente articula lo que son las regiones, sino también con la comunicación con la ciudad, sino también el dotarlo, como bien hacer referencia de servicio, como por ejemplo las escuelas o bien clubes afines a cada lugar? En esta zona concretamente de puntual de Puerto Norte, ¿te imaginás un desarrollo así público-privado en esos terrenos del AVE? Y sí, falta la parte pública, que pueden ser desarrollos público-privado tranquilamente, sí, sí. Es lo que falta desarrollar. Lamentablemente esto a veces tiene que ver con las gestiones políticas, como no han conseguido las gestiones locales con las nacionales, no se han podido poner de acuerdo, y bueno, y no se termina de resolver ese área todavía. Sí es un área que está generando mayor valor, porque al desarrollarse todas las otras unidades de gestión, son 7, se va generando una especulación de esos terrenos públicos y va generando un mayor valor, que eso es algo positivo para el Estado, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, sería importante que también se desarrolle algo que no solamente favorezca a los privados, sino que favorezca a toda la población. Si bien los otros desarrollos son netamente privados, porque fueron tierras que en un principio fueron públicas, pero que bueno, después fueron vendidas. Perfecto, Cintia. Desde ya, bueno, es siempre un placer charlar y conversar contigo, intercambiar este concepto, así que nada, ya el agradecimiento por estar una vez más con nosotros. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a ustedes. Por favor. Bueno, Cintia, muchísimas gracias nuevamente, y bueno, gracias por tu tiempo.